lo último que cantamos es, pueden abrir sus Biblias más o menos en el centro, en Job, el libro de Job. Lo que recién cantamos, sé que eres Dios, quieto, ¿cómo era la última frase? Quieto estaré, sé que eres Dios, quieto estaré. Esto es la conclusión de todo el libro de Job, que me gustaría mirar y empezar a estudiar junto con ustedes. Quieto estaré, sé que eres Dios, quieto estaré. Y también lo que dijo nuestro hermano James en la introducción, tenemos un Dios capaz de llorar por nosotros. ¿En qué religión del mundo encontramos un Dios? Un creador del universo, el Dios todopoderoso, que es capaz de llorar por nosotros. No se encuentra, sino en el Dios de la palabra de Dios, en el Dios de la Biblia, en el Dios del Evangelio. Solo ahí lo encontramos. Esto es maravilloso. Un Dios capaz de llorar por nosotros, ¿no? Como Jacob, su encuentro con su hermano, los dos abrazando y llorando. Y eso es una verdad bíblica, una verdad eterna que es muy importante y muy clave para la comprensión de todo el libro de Job, porque el libro de Job es un libro lleno de lágrimas, y si no entendemos esto, que Dios es un Dios capaz de llorar con nosotros, es difícil de leerlo, de estudiarlo, el libro de Job. Antes de leer, hoy vamos a dar una introducción, quiere decir que vamos a leer muchos versículos. Vamos a leer primero el primer capítulo y el segundo capítulo de Job. Después vamos a estar abriendo muchos versículos y les pido que tengan paciencia conmigo y que podamos mirar esto, porque lo que queremos ver un poco el panorama, ¿no? el panorama del libro de Job. Así que hoy va a haber muchos versículos. Si quieren, ábrenlos. Si no, lo vamos leyendo, lo vamos mostrando acá en la pantalla. Y antes, oramos una vez más. Pedimos a Dios su guía. Señor Padre Celestial, gracias por esta mañana, gracias por las palabras tuyas, Señor, gracias por las canciones que pudimos cantar. Señor, nosotros no tenemos entendimiento, no tenemos sabiduría, no sabemos nada, Señor. Necesitamos en todo, Señor, que tú nos enseñes, que tú nos muestras, que tú nos hables, Señor, para que podamos ver y maravillarnos, Señor, y adorarte por quien tú eres y por lo que has hecho y por lo que sigues haciendo, Señor, en nuestras vidas. Bendícenos en esta mañana, le damos gracias, dependemos en todo de ti, Señor. Amén. Amén. Antes de leer el texto, los primeros dos capítulos del libro de Job, quiero dejar una advertencia. Presta mucha atención durante la lectura de estos dos capítulos. La introducción, es la introducción al libro de Job, de la Biblia. Y es una introducción, es una porción dura de la palabra de Dios. Se trata del personaje de Job, un personaje real que existió en la historia, ¿no? Muchos años atrás, antes de la encarnación de Jesús, ¿no? Mucho más antes vivió la persona de Job. Job ya está con el Señor, lo sabemos, pero es una persona como tú y yo, de carne y hueso, que vivió, ¿no? Una persona real. Sucedió así, tal cual estamos leyendo, que vamos a leer. A veces el periódico argentino Infobae, que a veces leo, a veces pone cuando muestran cosas terribles de la guerra, ¿no? Imágenes aterradoras, ¿no? Terribles y espantosas,
ponen una advertencia, ¿no? Y ponen así imágenes sensibles, ¿no? Para que el que no aguante no mire, ¿no? Como no mires, ¿no? Y para la porción de lo que vamos a leer ahora, podríamos colocar esta advertencia, ¿no? Podríamos colocarlo. Ten cuidado, imágenes sensibles, lo que vemos es una guerra, una zona de combate, mucha sangre corre y la miseria es muy grande. La miseria es muy grande. Sin embargo, lo vamos a mirar con los ojos bien abiertos, ¿no? Leyendo esto, pues es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no pone ninguna advertencia. Está ahí. No explica, no está ahí. Nos introduce la historia, nos muestra lo que sucede. Ahí está. Queremos leer Job, el capítulo 1, a partir del versículo 1. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel un hombre veraz, íntegro, justo, temeroso de Elohim y apartado de toda obra mala. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y una numerosa servidumbre. De modo que este hombre era el más grande de todos los orientales. Sus hijos solían ofrecer banquetes en sus casas, cada uno en su día respectivo, y acostumbraban a invitar a sus 3 hermanas para que comieran y vivieran con ellos. Y ocurría que al finalizar los días del festín, Job los hacía venir para purificarlos, y levantándose de madrugada ofrecía holocaustos por todos ellos, conforme a su número, pues decía Job: quizás mis hijos han pecado contra Dios y blasfemado en su corazón. Así hacía Job siempre. Llegado el día en que los ángeles de Elohim, acá cambiamos la escena, acá vamos de la tierra al cielo, cambio de escena. Llegado el día en que los ángeles de Elohim se presentan ante Adonai, vino también con ellos Satanás. Y Adonai preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Y Satanás respondió a Adonai y dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y dijo Adonai a Satanás: ¿acaso has puesto tu corazón contra mi siervo Job? Porque no hay como él en la tierra, hombre íntegro y veraz, temeroso de Elohim y apartado de toda obra mala. Satanás respondió a Adonai diciendo: ¿acaso Job teme a Elohim de balde? ¿No has puesto un vallado en torno a él y en torno a su casa y en torno a todo cuanto posee? Porque has bendecido la obra de sus manos y sus posesiones se desbordan por la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no te maldice en tu propio rostro. Entonces dijo Adonai a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solo que no pongas tu mano sobre él. Y Satanás se retiró de la presencia de Adonai. Y llegó el día cuando sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa del hermano primogénito, que un mensajero, acá, escena cambia otra vez, del cielo a la tierra. Un mensajero llegó a Job y le dijo: los bueyes estaban arando y las asnas pastando junto a ellos, e irrumpieron los sabeos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. Y solo yo escapé para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro, que dijo: fuego de Elohim cayó de los cielos, que abrazó a las ovejas
y devoró a los criados, solo yo escapé para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: los caldeos formaron 3 cuadrillas y se abalanzaron sobre los camellos y se los llevaron y pasaron a cuchillo a los criados, y solo yo escapé para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano primogénito, cuando he aquí vino un torbellino del desierto que golpeó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rascó su manto y se raspó la cabeza, y cayendo en tierra se postró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Adonai dio, Adonai quitó, bendito sea el nombre de Adonai. En todo esto Job no pecó ni atribuyó a Elohim de propósito alguno. Llegado el día en que los ángeles de Elohim se presentan, acá otra vez un cambio de escena, de la tierra al cielo, la presencia de Dios. Capítulo 2, versículo 1. Llegado el día en que los ángeles de Elohim se presentan ante Adonai, vino también con ellos Satanás a presentarse delante de Adonai. Y dijo Adonai a Satanás: ¿de dónde vienes? Y Satanás respondió a Adonai diciendo: de rodear la tierra y andar por ella. Y dijo Adonai a Satanás: ¿acaso pusiste tu corazón contra mi siervo Job? Porque no hay como él en la tierra, hombre inocente y veraz, íntegro, temeroso de Elohim y apartado de todo mal, que aún se aferra a su integridad a pesar de que me incitaste contra él para arruinarlo sin causa. Satanás respondió a Adonai y dijo: piel por piel, todo cuanto el hombre tiene lo dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne, y verás cómo te maldice en tu propio rostro. Y Adonai le respondió a Satanás: helo ahí en tu mano, solo que no toques su vida. Salió pues Satanás de la presencia de Adonai, y acá otra vez cambio la escena, ¿no? Salió pues Satanás de la presencia de Adonai e hirió a Job con una úlcera maligna de pies a cabeza, y tomó un tiesto roto para rasparse el pus, y se sentó en el basurero fuera de la ciudad. Y pasando mucho tiempo le dijo su mujer: ¿hasta cuándo te mantendrás diciendo: he aquí soporto un tiempo un poco más, mientras conservo la esperanza de mi salvación? Porque he aquí borrada de la tierra tu memoria, los hijos y las hijas dolores de mi vientre, y fatigas a los que en vano te parí entre angustias. A los que en vano te parí entre angustias. Y tú mismo, sentado entre putrefacción de gusanos, pasas la noche a la intemperie. Y yo errante y de fregona, de sitio en sitio y de casa en casa, esperando a que se ponga el sol para descansar de las fatigas y de los dolores que ahora me oprimen. Maldice a Adonai y muere. Pero él la miró y le dijo: has hablado como una de las mujeres insensatas. Si recibimos lo bueno de mano de Adonai, no soportaremos lo malo. En todo esto que le había sucedido, no pecó Job con sus labios ante la presencia de Dios. Hasta aquí la palabra de Dios. Muy tremendo lo que está sucediendo acá. Es una de las porciones de la Biblia difícil de soportar, ¿no? Cuando lo leemos bien. A ver, lo soportamos bien si lo leemos, si no prestamos atención. Si prestamos atención y leemos bien lo que está diciendo, esto todo es la introducción al libro de Job. Cuando lo leemos bien lo que está sucediendo, es difícil de soportar y nos causa dificultad, ¿no? Y si no entendemos lo que sucede en esta historia,
O por el otro lado, si entendemos todo lo que está sucediendo en esta historia, mejor ponernos la mano sobre la boca, ¿no? Mejor guardar silencio. Porque guardar silencio es también una de las conclusiones de Job sobre lo que le sucedió. Una de las conclusiones finales de Job es: guardaré silencio. Pongo mi mano sobre mi boca. Esto lo vemos en Job 40, el versículo 4, donde Job, al final, pero en medio de sus sufrimientos, en medio de su dolor todavía, en medio de su agonía, dice en Job 40, versículo 4, he aquí yo soy vil, en la Reina Valera 60, he aquí yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Ahora, te pregunto, si Job concluye eso, si Job, que es la persona que sufrió todo eso, que pasó por esa experiencia, que vivió todo eso, si él concluye eso, ¿quién somos nosotros desde nuestros lugares tan cómodos? ¿Quién somos nosotros para decir otra cosa? Si Job concluye esto en medio de sus sufrimientos ante Dios, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo? ¿Cuánto más nosotros debemos hacerlo? Pongo mi mano sobre mi boca. ¿Por qué digo esto? Porque aún viendo mi propio corazón, y he visto a cristianos que han estudiado conmigo la Biblia, que se han irritado fuertemente por el estudio del libro de Job. Irritado fuertemente. Es difícil, o quizás imposible para el ser humano, naturalmente, soportar a un Dios como se presenta en el libro de Job. El conflicto, no voy a meterme mucho en el tema, pero porque queremos ver un poco el panorama de todo el libro, pero hay un gran conflicto, ¿no? Y nosotros estamos súper de acuerdo con un Dios misericordioso, con un Dios que salva, con un Dios de compasión con los débiles, ¿no? Que perdona pecados. También estamos de acuerdo con un Dios todopoderoso, ¿no? Que lo sabe todo, que ve todo, que está en todas partes, ¿no? Pero acá se nos presenta el Dios de la Biblia sentado en su trono, gobernando y reinando sobre el cielo y tierra, haciendo lo que Él quiere. Dios tiene el derecho de hacer lo que Él quiere y tiene el poder para hacerlo con nosotros. Nosotros no tenemos ni el derecho ni el poder de hacer lo que queremos con nosotros. Esto va 100% choca con la mentalidad de nuestra naturaleza caída, del ser humano, de lo que piensa, cómo piensa el ser humano. Dios se presenta como el Dios verdadero de la Biblia, ¿no? Un Dios que hace lo que no queremos y lo que no entendemos. Un Dios que no se deja medir. Un Dios que no se deja interpretar, ni explicar, ni medir. Un Dios que no podemos utilizar para nuestras ideas. Imposible. No podemos utilizar. Un Dios que no podemos utilizar para nuestros planes e ideas. Esto nos choca mucho porque cuántas veces nos hemos colocado nosotros mismos en el trono. Y queremos nosotros. Y Dios está bien mientras no contradice lo que nosotros pensamos es bueno o malo. Vemos algunos versículos, Job 40, ahí también donde Dios está respondiendo a Job. Solo algunos lugares vamos a mirar. Job 40 también, a partir del versículo 23, Dios habla de su creación, Dios responde a Job. No responde a la pregunta de Job, le responde, pero no le responde a la pregunta de Job,
Eso después lo vamos a ver más adelante. Él habla de bestias, de unas bestias terribles que vivieron en el tiempo de Job. Habla del Behemoth y del Leviatán, ¿no? Estos bestias gigantes que vivieron en el tiempo que nos hacen acordar a algo como dragones o dinosaurios, bestias gigantes. No se sabe qué animales eran, pero eran animales terribles, espantosos. Él habla de estos en el versículo 23 de Job 40. He aquí sale de madre del río, he aquí sale de madre del río, pero él no se inmuta, no tiene miedo, ¿no? Cuando le viene en contra todo un río, todo el río de Jordán. Dice. Tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. Y pregunta a Dios, ¿lo tomará alguno cuando esté vigilante y horadará su nariz? Y en el capítulo 41, versículo 1 dice, ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Y esta es una de las descripciones de la creación de Dios, y Dios describe estas bestias, el Behemoth, el Leviatán, estas bestias terribles, y nadie se lo podía sacar a estas bestias, ¿no? Nadie. Para decir después mucho menos. Y nadie lo podía dar, ¿no? Nadie lo podía controlar. Para luego decir mucho menos, imposible. Mucho menos. Se deja Dios atrapar por nosotros, ¿no? ¿Cuánto menos podemos usar a Dios nosotros para lo que queremos? Para labrar el campo o para tenerlo como mascota. ¿Cuánto menos a Dios? Le hacen muchas preguntas. No vamos a mirar solo esto y después seguimos al próximo. ¿Dónde estabas tú? También dice Dios, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Este es el versículo 38. Al inicio. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Pregunta Dios. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Esto creo que era el versículo 38, o 39. Capítulo 39. Ah. 38. Perdón. Pero lo que vemos, no, 38, sí, 38, a partir del versículo 5, él hacía estas preguntas y está preguntando, entre otras cosas, ¿quién, por mi propia palabra, quién midió la creación de Dios? La creación en el tiempo de Job se sabía obviamente mucho menos que nosotros, pero hoy también podemos decir qué tamaño tiene el universo, ¿no? ¿Quién midió el universo? ¿Quién? Mucho menos podemos medir a Dios, mucho menos podemos catalogar a Dios, ponerle una cifra, ponerle un número, ponerle algo, ponerlo en alguna categoría. Imposible. Mucho menos a Dios. Ni siquiera lo podemos hacer con su creación, mucho menos la haremos con Dios. Dios se presenta como el Dios en su trono, reinando, gobernando sobre cielo y tierra, como el Dios que tiene el derecho y el poder de hacer lo que Él quiere con nosotros. Hay muchos, esto no solamente es el Dios que nos presenta en Job, lo vemos en toda la Escritura. Deuteronomio 32, capítulo 32, versículo 39. Ved ahora que yo soy, dice Dios, ¿no? Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Dice, yo hago morir y yo hago vivir. Yo hierro y yo sano. Y no hay quien puede librar de mi mano. Deuteronomio 32, 39. Mateo, vamos al Nuevo Testamento, Mateo 10, 28.
y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hebreos, no lo tienen que abrir, Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Después otra vez en Isaías 45, versículo 5, dice, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Todo, absolutamente todo lo que sucede en la tierra depende del cielo. Es uno de los temas grandes en el libro de Job y lo vamos a ir viendo. Lo vamos a ir viendo al estudiarlo. El libro de Job es historia. Empieza la introducción con una historia, termina con historia, ¿no? El final glorioso de Job es historia. La mayor parte del libro, el centro, son las conversaciones escritas en forma poética, es poesía, es parte de los libros de sabiduría y por fin contiene mucha doctrina, mucha enseñanza. Encontramos en el libro de Job. Sin embargo, tengo una imagen, pero ahora después le voy a mostrar. La historia me hace llorar, me hace quedar sin aire, ¿no? Leyendo esto, lo que recién leímos de la introducción, una terrible historia, una introducción que, claro, queda fuera de aire, uno queda fuera de aire cuando lee eso. Un libro lleno de lágrimas, pero con un final glorioso, ¿no? Pero antes de llegar a ese final glorioso, hay que lidiar con las lágrimas. Hay que enfrentar el espanto, el dolor, la desesperación, la agonía y la oscuridad, el abandono, los clamores sin respuestas que vive Job hasta un cierto punto. Dios no le responde a Job ni a una de sus preguntas en el libro de Job. Esto es increíble. Dios no le responde. Pues eso lo veremos. Estos solo son unas... para que tengan la idea. Dios no le responde a Job ni a una de sus preguntas. Es más, Él le aparece a Job y en vez de contestarle una de sus preguntas, le presenta aún más preguntas. Preguntas aparentemente mucho más simples, pero imposibles de contestar para Job. Imposible. Pero hoy solo queremos introducir el libro y palpar un poquito de todo lo que nos espera. Vamos a seguir mirando qué sabemos del autor, qué sabemos de la fecha, el lugar de la vida de Job. El autor de Job es desconocido. Sin embargo, la inspiración divina, la veracidad, el lugar que tiene en la Biblia, en la Escritura, nunca fue cuestionado por los judíos, ¿no? A quienes fueron dados los oráculos de Dios, como dice Pablo. Hay además varias referencias, 4 en total en la Biblia, el libro de Job. El personaje de Job viene citado del profeta Ezequiel, por ejemplo. Interesante, ahí en el profeta Ezequiel Dios cita a 3 hombres, a Noé, a Daniel y a Job, como un ejemplo de hombres temerosos de Dios, ¿no? Que dice... en esa escena de Ezequiel, cuando habla del juicio sobre Jerusalén, sobre Israel, habla si aún esos 3 hombres se juntaron para orar, para interceder por el pueblo o por sus hijos, nadie se salvaría, sino solo ellos mismos por su justicia. Así que ahí Ezequiel cita a Job entre estos 3 hombres temerosos de Dios. Después Santiago cita a Job, capítulo 5, versículo 11, menciona el ejemplo de la paciencia de Job. ¿Qué dice Santiago? He aquí, en Santiago, capítulo 5, versículo 11, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren.
Santiago, que habla mucho del sufrimiento del justo, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Después, acerca del autor, algunos dicen, bueno, hay algunos expertos que dicen que el autor fue Salomón o otro escritor en el tiempo de Babilonia, de la diáspora. La tradición judía, y me gusta mucho escuchar la tradición judía en cuanto a eso, porque pues, ellos nos han entregado el Antiguo Testamento. La tradición judía dice que Moisés fue el autor, y lo que habla a favor de esto es que, fíjense, se acuerdan que Moisés vivió durante 40 años en la tierra de Madián, ¿ustedes se acuerdan? Se casó con una mujer de ahí. Madián era un territorio a los límites de Edom, donde aparentemente Job vivió y sus amigos. Es más, el suegro, ¿recuerdan el suegro de Moisés? Yetro, ¿no? Era sacerdote de Madián. Esto me parece muy interesante porque, claro, está a los límites donde vivió Job, en un tiempo muy cercano donde aparentemente vivió Job, en los tiempos de los patriarcas, ¿no? Algunos escritores dicen que Job era quinta generación después de Abraham, pero esto no sé si era cierto, no sé si es cierto. Pero todo esto, si hacen un poco de matemática, podría ser que el suegro de Moisés conocía personalmente a Job. Es posible. Job vivió casi 200 años, ¿no? Vivió en el tiempo, probablemente los patriarcas. Pero bueno, estos son teorías. Puede ser que no, puede ser que sí. Seguramente es un dato interesante. Moisés, Jetro, sabemos que también Jetro, que visitó después también a Moisés más tarde, cuando ya estaba con el pueblo de Israel en el desierto. Pero hay más referencias bíblicas en el libro. Dos versículos del libro de Job vienen citados por el apóstol Pablo. Romanos 11, 33, palabras muy famosas de Pablo, ¿no? Una alabanza a Dios. Romanos capítulo 11, 33 dice: oh profundidad, Pablo empieza a adorar a Dios, ¿no? Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pega mucho a la historia de Job. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Pregunta. Y ahora el versículo 35 es una cita de Job 41:11, una de las respuestas de Dios a Job. ¿Quién le dio a él primero para que le fuesen recompensados? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Pega perfecto el tema de lo que estamos viendo en la historia de Job. Después, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 19, también vemos una cita donde Pablo cita, y esto es interesante, lo vamos a hablar en el futuro, donde Pablo cita no a Job ni a Dios, sino cita a Elifaz, un amigo de los cuales Dios afirma que no han hablado lo recto ante Dios. Pablo lo cita, Elifaz dice: porque la sabiduría de este mundo, en 1 Corintios 3, 19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Una cita de Job 5, 13. Así que la autoridad del libro del libro de Job viene confirmado por 4 diferentes libros de la Biblia: Ezequiel, Santiago, Romanos, 1 de Corintios. Así que no hace falta conocer el autor. El libro es palabra de Dios, es parte de la palabra de Dios. El libro es una joya particular en la Biblia. Por un lado es considerado, ustedes los expertos lo sabrán o me corregirán, es considerado como uno del libro más antiguo de la Biblia. Y por el otro lado, Job, el protagonista, no es israelita, no es descendiente de Jacob. Y además, lo que ya hemos escuchado es un libro que tanto es histórico, poético,
un libro de sabiduría, y al mismo tiempo hay mucha doctrina y enseñanza en el libro. Estructura del libro, ya hemos leído la introducción. Esta fue la introducción. Los primeros 2 capítulos en la historia de Job con sus amigos, que termina con la palabra del joven Eliú y después la respuesta de la aparición y la respuesta de Dios. Y el tercero, el último parte, es el final, la restauración de Job y la reconciliación con sus amigos, ¿no? El final glorioso. El tema central del libro ya lo hemos mencionado. Podemos decir 2 cosas. Por un lado, el tema central del libro es claramente la soberanía total de Dios en su gobierno en cielo y tierra. Como también un tema central del libro es el problema del sufrimiento del justo. Estas 2 cosas vemos que aparentemente y para muchas personas se contradicen. Pero de ningún modo es una contradicción. Eso lo vamos a ir viendo. La tensión que hay en el libro viene de eso, del hecho que Job está sufriendo de manera inimaginable. Sus 3 amigos, cuando lo vienen a visitar, no lo reconocen. Por el otro lado, Job es el hombre más recto, más piadoso, más íntegro de su tiempo. El mismo Dios, ante el ejército angelical en el cielo, da testimonio de Job, que él es un hombre piadoso, temeroso de Dios, íntegro, ¿no? Todo el cielo escucha eso, imagínense eso. No se puede interpretar mal. Este hombre tenía a Dios y tenía una fe genuina y confiaba en Dios. Todos los huérfanos y viudas lo conocían a Job por su compasión y su ayuda. Los marginados y los necesitados recibían ayuda por él. Era un hombre que en cada oportunidad rechazaba el mal, ¿no? Fuera de corrupción, fuera de cualquier cosa que era falso, ¿no? Sin embargo, estaba sufriendo hasta una medida extrema, que hasta el día de hoy en Suiza hay una palabra, no creo que está en el español, pero la palabra Hiobsbotschaft es una palabra que común y corriente se utiliza, quizás no común y corriente, pero se utiliza, Hiobsbotschaft, literalmente traducida sería el mensaje de Job, que es decir, cuando hay una noticia terrible, se le puede decir Hiobsbotschaft, que es literalmente traducido del español, mensaje de Job. No, se usa. Un mensaje terrible, un mensaje desastroso, viene declarado en la lengua alemán como Hiobsbotschaft. Es una palabra que se usa. Ahora, es un tema también, el tema que trata el libro de Job es un tema siempre actual, ¿no? Porque en todos los tiempos y lugares hay sufrimiento. Personas sufren por su propio mal, también, en todo lugar, en todo tiempo, pero también personas sufren inocentemente. Si no lo conocemos de nuestra propia vida, lo conocemos de nuestro alrededor. Personas sufren. En el auto recién el hijo Ari nos contó de su amigo del fútbol, que es huérfano, que su padre murió en la guerra de Ucrania y su madre murió de enfermedad después. Y es un niño chiquito, ¿no? Y el sufrimiento, y podemos decir, bueno, ¿qué ha hecho el niño? ¿Qué ha hecho? El sufrimiento, sea por culpa, sea sin culpa, el sufrimiento inocentemente está por todas partes. Está. Y al mismo tiempo afirmamos que Dios está gobernando. Todo está bajo su control. Esto es la tensión que vemos en el libro de Job. Y lo vamos a ir mirando, ¿ok? Lo vamos a ir mirando. Esa tensión obviamente tiene su origen en el cielo, ¿no? Tiene su origen en el cielo. Y está esa escena en el cielo, la conversación de Dios con Satanás. ¿Qué hacemos con esto, no? ¿Qué hacemos con esto?
Ahora, hay mucha confusión, yo creo, y yo lo veo, hay mucha confusión sobre esto, pero no porque la Biblia no fuera claro en lo que está diciendo ahí, en esta conversación del cielo, sino por nosotros tenemos tantas ideas erróneas sobre el cielo, sobre Dios, sobre Satanás, sobre el infierno, que no estamos confundidos. Y no vemos con claridad lo que está sucediendo. Increíble, me pasa a mí, lo veo, y digo, ¿de dónde tengo estas ideas? ¿De dónde estoy influenciado para pensar algo fuera de lugar sobre esto, lo que está pasando en el cielo? Que es nada raro que está pasando en el cielo. No es nada raro. La Biblia nos cuenta la conversación de Dios con Satanás. ¿Qué hacemos con esto? Nos podemos preguntar, claramente que hay preguntas, claramente hay preguntas que no podemos responder. Claramente. No estoy diciendo esto. Puedo preguntar qué hace la serpiente en el paraíso, ¿no? Cerca de Adán y Eva, ¿no? ¿Qué hace Satanás, el adversario, en la presencia de Dios en esta ocasión? La Biblia no da respuesta, ni es nuestro asunto, ni es nuestro asunto. Ahora, no nos equivocamos, la luz no tiene nada que ver con las tinieblas. Pero tanto Dios como Satanás tienen un interés en esa persona Job. Esto es muy interesante. Satanás claramente, y evidentemente, claramente, abiertamente, Satanás quiere dañar a Job. Y Dios se lo permite. Hay que tener mucho cuidado en distinguir entre el poder de Dios también y el poder de Satanás. Hay que distinguir entre lo que está haciendo Dios y lo que está haciendo Satanás. Dos cosas tan distintas como la luz de las tinieblas. Primero, Satanás, el nombre de Satanás significa adversario, ¿no? Esto significa su nombre, Satanás, el adversario, en esta ocasión. El adversario acusa a Job de confiar y temer a Dios por conveniencia. Absolutamente no sé. No quiero decir nada sobre esto, pero adelante hablaremos de eso. Satanás piensa mal de Job y lo quiere acusar y destruir. Eso es lo que quiere Satanás. Esto es lo que hace Satanás, quiere hacer. Satanás piensa lo mal de Job y lo quiere acusar y destruir. Al otro lado, Dios, el que comienza la conversación en el cielo, no es Satanás que viene a Dios. No es Satanás que viene a Dios y quiere hacer algo. Al revés. Dios comienza la conversación en el cielo. Dios le dirige la palabra a Satanás, no al revés. ¿Y Dios qué hace? Dios comienza la conversación en el cielo hablando bien de Job. Hablando bien de Job. A ver, Dios está inseguro en algo acerca de la fe genuina de Job, acerca de la piedad de Job. Dios no lo tiene claro. No está seguro si Job quizá decirlo solo por conveniencia, ¿no? Sabemos que no, sabemos que Dios lo sabe todo. Que Dios lo sabe todo. Y Dios, esto es muy importante para todo el estudio del libro de Job. Dios conoce a Job. Dios lo conoce. Dios habla bien de Job. Dios está del lado de Job, a favor de Job. Quiere decir, y espero que no me equivoque con lo que estoy diciendo, ustedes me corrijan, quiere decir, Satanás destruye a Job estando en contra de Job. Lo vemos, lo que sucedió. Pero Dios, teniendo a Satanás totalmente bajo su control, Dios destruye a Job estando a su lado, estando a su favor. A favor de Job. ¿Por qué sabemos esto? Pues por su testimonio, por su testimonio. Recién lo hemos escuchado, el testimonio de Dios en el cielo ante la presencia de los ángeles. Mi siervo, dice Dios. ¿Has visto mi siervo?
apartado del mal, piadoso, íntegro. ¿Has visto a mi siervo Job? Dios está del lado de Job. Igual lo hace sufrir mucho, lo destruye. Satanás está en contra de Job. Lo quiere dañar y destruir. Y esto es clave para la comprensión de todas las conversaciones, también entre Job y sus amigos, y también las palabras de del joven Eliú, a mí me parece. Esto que sucede en el cielo, entre Dios y Satanás, después lo vemos también en la tierra. Lo vemos en la tierra, lo vemos con Job, lo vemos en la conversación y las acusaciones de sus amigos, y lo vemos, al menos a lo que yo pienso, en las palabras de Eliú al final, antes que aparece Dios. Suiza quiere ser neutral, ¿ustedes saben eso? Suiza quiere ser neutral. Hay una conferencia ahí. No sé si le está saliendo bien, no sé si están pudiendo hacerlo. Acá vemos que no hay campo neutral. Acá vemos que no hay campo neutral. En el cielo y también en la tierra no hay ese campo neutral. No existe. No existe. No digo que el gobierno de países no existe la neutralidad, pero ahí no hay. No hay. Lo vemos en las palabras de los amigos de Job, que al inicio, más o menos, pero al final lo destruyen a Job prácticamente. Lo vemos, también vemos, y esto los estudiosos están con opiniones diversas, pero el jovencito personaje de Eliú, también vemos que aparece, son los tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, y al último, sin presentarse, de repente aparece un joven Eliú, que antes no sabemos nada de él, de repente aparece, pero estuvo siempre, porque se enteró de toda la conversación. Y hay una gran diferencia, al menos lo que yo pienso, hay una gran diferencia entre las palabras de sus tres amigos y las palabras de Eliú, que también son una gran bendición y los estaremos, si Dios quiere, los estaremos estudiando. Quiero finalizar con algo más, obviamente, que vemos y que creo que no es sin importancia, sino es muy central en el libro, algo más que vemos. La agonía y los clamores de Job, las preguntas de Job que él grita al cielo y que Dios no le contesta y no le da respuesta a esas preguntas, esos clamores y gritos. Sin embargo, y nosotros lo sabemos a la luz del Evangelio, sin embargo, Jesús contesta todas las preguntas de Job. Jesús los contesta. Jesús más que los contesta. La agonía y los clamores de Job son todas contestadas finalmente por nuestro Señor Jesús. Es increíble. A veces hablo y discuto también con mi hermana o con mis hermanos sobre el tema de cuán fuerte los personajes en el Antiguo Testamento vieron al Mesías, ¿no? Cuán claro tenían la imagen del Evangelio del Mesías. ¿Lo vieron o no? Algunos dicen que casi no. Y otros dicen que sabían todo, como nosotros hoy en día, ¿no? ¿Dónde está? Vemos a Moisés, que vivió un poco después de Job. Vemos a Moisés que habla tanto del Mesías, ¿no? Que dice un profeta como yo, por levantar el Señor a él oír, ¿no? Un profeta como yo, ¿por qué como yo? ¿Por qué como Moisés? ¿No? ¿Por qué dirá eso? ¿Por qué sabe eso? ¿Por qué sabe que es como Moisés? Mucho más que Moisés, ¿no? Moisés librando de la esclavitud del pueblo de Dios y el Mesías, el profeta verdadero, librando el pueblo de la esclavitud eterna del diablo, del infierno, ¿no? Así que había conocimiento. Y Job, hay un montón de citas, solo vamos pasando porque nos falta el tiempo. No lo tienen que abrir, pueden después leerlo en casa. Vamos pasando por clamores de Job en medio de su agonía, en medio de sus sufrimientos. Job
estoy leyendo esto, pasándolo rápido. Job capítulo 9, versículo 33. Job pregunta si hubiera, o dice, si hubiera un mediador, estoy citando de la atención, si hubiera un mediador entre nosotros que pusiera su mano entre ambos, entonces él apartará de sobre mí su vara, y su terror no me espantaría. Hablaría y no le temería, pero no es esa mi situación. La desesperación de Job. El mediador, vosotros saben quién es el mediador. Job 14, capítulo 14, versículo 14, primera parte. Si el hombre muera, pregunta Job, si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Job capítulo 16, versículo 19. He aquí, ahora mi testigo está en los cielos, y el que atestiga mi favor en las alturas. Mis íntimos pensamientos son mis intercesores, mis ojos derraman lágrimas a Eloá, a Dios. O si alguien pudiera llevar la causa del hombre ante Dios, ante Eloá, como un hombre lo hace a favor de su amigo. Más claro no puede ser la imagen de Cristo. Job, capítulo 19, versículo 23. ¿Quién diera que mis palabras fueran escritas? Dice Job. ¿Quién diera que fuesen escritos en un rollo, que con cincel de hierro y plomo fueran para siempre esculpidas en la roca? Porque he sabido que el Eterno que me redime está por levantarse sobre la tierra. Está por levantarse sobre la tierra, dice. Y después de deshecha esta mi piel y mi carne, he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otros. En la traducción más conocida es: sé que mi Redentor vive. Pero me gusta igual eso. El cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otros. Job capítulo 23, versículo 3. ¿Quién me diera saber dónde hallarlo? Yo iría hasta su trono, ante el trono celestial, donde nosotros tenemos entrado a través de la sangre de Cristo. Job capítulo 23, versículo 10. Pero ya que Él conoce el camino que yo sigo, que me prueba y saldré como el oro. Job capítulo 31, versículo 35. ¿Quién me diera que me escuchara? He aquí mi firma, que Yadai, ¿no?, el Todopoderoso, me responda. O si tuviera el libelo que ha escrito mi acusador. Estas preguntas son preguntas tremendas, ¿no? Preguntas tremendas que Dios no se le contesta. Entonces, se le contestó con la aparición del Hijo de Dios. Se le contestó que en Navidad, cuando Dios se hizo carne, pero hasta ahí Dios le dejó, ¿no? Suficiente que sepa que yo soy Dios. Y después lo que yo hemos leído, Job 40, capítulo 40, versículo 4, he aquí las conclusiones de Job. No, aquí soy insignificante, dice la textual, soy vil, la Reina Valera, que puede responderte. Pongo mi mano en mi boca. Una vez he hablado, pero no responderé más. Y aún 2 veces, pero no voy a añadir nada. Capítulo 42, versículo 1. Job respondió a Adonai y dijo: reconozco que todo lo puedes. A Dios, ¿no? Que todo lo puedes y que ningún propósito te puede ser estorbado. Dijiste: ¿quién es el que oscurece mis designios con palabra sin sabiduría? Yo, dice Job. Yo, que habla lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí. Cosas demasiado maravillosas para mí. ¿Qué son esas cosas? Es el Evangelio. Cosas demasiado maravillosas para mí, que jamás comprenderé, dice acá. Escúchame, te ruego, y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídos te había oído, pero ahora que mis ojos te ven, me aborrezco y me arrepiento, echándome polvo y ceniza. Voy a terminar con el significado del nombre de Job. ¿Alguien sabe el nombre de Job?
Hay dos diferentes interpretaciones, estaba estudiando, pero bueno, en el hebreo suena algo como enemistad, pero bueno, lo he buscado, ustedes lo pueden buscar, no sé, en fuentes que tengan disponibles, pero el nombre de Job, lo que encontré era que Job vivía aparentemente en Edom, hablaba probablemente un idioma que se llamaba Akkadish. Bueno, James después me corrigen todo. Acadio, ¿cómo es eso en español? Acadio. Y en ese idioma el nombre de Job tiene el significado de, es un nombre, que es una frase, como Isaac, ¿no? Dios se haría, ¿no? El nombre de Job es así, una frase, y significa ¿dónde está el Padre? Así que esta pregunta, este clamor, esta pregunta es la pregunta de la vida de Job. El contenido de la vida de Job, y también es el contenido de todo el Antiguo Testamento. ¿Dónde está el Padre? Desde que el hombre ha caído y pecado, desde que el hombre se ha rebelado contra Dios, que ha perdido la gloria de Dios y ha perdido el derecho de entrar a la presencia de Dios, desde ese momento está la pregunta de todo el Antiguo Testamento: ¿dónde está el Padre? ¿Dónde está el Padre? Y la respuesta se nos da Jesús. Ningún otro hombre bajo el cielo nos está dando el nombre de la respuesta, nos ha dado Jesús. Por Él tenemos la entrada al Padre, y por Él viene la reconciliación con Dios, con el Padre, para que nosotros podamos estar con Él. Hay un montón de cosas. Creo que vimos punto más importante, que después también lo iremos estudiando, si Dios permite. Vamos a orar. Padre Celestial, eres el Dios glorioso, eres grande, Señor, grande y terrible, un fuego consumidor, Señor. ¿Quién puede estar en pie ante ti? Nadie, Señor, nadie puede verte como hemos escuchado al inicio y vivir, nadie, Señor. Por eso te damos gracia y gloria, Señor, por tu Hijo amado, Señor Jesús, que entregó su vida por nosotros y que fue consumido, Señor, en la cruz, consumido por tu santo fuego, Señor, cargó tu juicio, nuestro juicio sobre él. Gracias por esto, y Señor, bendícenos en esta semana y bendícenos a través de tu palabra, que podemos verte, Señor, podemos alegrarnos en ti, Señor, y que podemos confiar, Señor, y agarrar la confianza que debemos en ti, Señor. Lo tenemos. En tu nombre oramos, Señor Jesús.